¿Cuántas veces te has preguntado cuál es tu misión de vida? ¿Y cuántas veces te has quedado sin encontrar una respuesta? En el video de hoy te voy a revelar cuál es tu verdadera misión, cuál es la misión de tu existencia. Y la respuesta te va a sorprender y a la vez te va a permitir relajarte para reconocer que al liberarte y al empezar a ser quien tú verdaderamente eres, ya estás en tu misión de vida. La misión de vida no es necesariamente algo que tú vayas a hacer en específico, no es necesariamente un trabajo, no es necesariamente algo que tú vayas a crear. Tu misión de vida es ser tú, es ser quien tú verdaderamente eres, es conectar con el humano que tú viniste a experimentar a ser, es liberarte de ese falso yo que es el que no te permite vivir en total expansión y autenticidad. Porque irónicamente para ser quien eres tienes que dejar de ser quien no eres. Y lo que pasa es que el sistema te ha adoctrinado para que tú te conviertas en quien tú no eres, porque la autenticidad es la frecuencia más elevada. La autenticidad está más arriba que la iluminación de por sí, porque la autenticidad es la verdadera espiritualidad, porque tú eres la fuente primordial, el espíritu infinito, la conciencia ilimitada o a lo que muchos le llaman Dios, jugando a ser este humano. Así que el espíritu está experimentándose en esta experiencia temporal humana, lo cual de por sí quiere decir que al tú liberarte de esas programaciones, de ese adoctrinamiento y de ese falso yo, ya estás viviendo tu misión de vida. Y desde ese lugar de conexión, de autenticidad y de honestidad, es que puedes empezar a activarte por el bienestar más alto de todas las partes a través de tu experiencia única e individual. Y eso puede incluir muchas cosas, creaciones, revelaciones, activaciones en el mundo material, ¿verdad? Pero en realidad tu misión es liberar el humano que estás experimentando para así conectar con la frecuencia más elevada y permitir que surja el impulso de la fuente primordial de vida, de la cual tú eres un fractal, que es a lo que muchos le llaman Dios, de la manera más expansiva y coherente posible. Ese falso yo, que es en realidad la identidad falsa que fue fortalecida por las programaciones de ese sistema, es el que no te permite ser quien tú eres de manera natural. El identificarte con esas programaciones es lo que no te permite fluir de manera espontánea con esa expresión del infinito mismo, de la fuente primordial, que es de por sí el humano que estás experimentando ser. Ese falso yo fue moldeado por el sistema, la familia, la religión, los traumas, las instituciones, por la pirámide de control. Es un personaje que fue construido desde el miedo que únicamente busca encajar. Y tú no naciste para encajar, tú naciste para ser, para expresarte sin ningún tipo de interferencia, para reconocer el poder activo de la conciencia en ti, al tú de por sí ya ser la conciencia misma. Tú viniste a ser auténtico, porque la autenticidad te hace completamente indomable, inapagable, incontrolable, invencible. La autenticidad es como 400 veces más elevada que la frecuencia del amor, por ejemplo, porque la autenticidad es en realidad la expresión del espíritu a través de la experiencia humana que tú estás teniendo. Nadie puede saber quién eres tú, eso lo reconoces tú, nadie puede saber realmente qué es lo que tú viniste a experimentar. Por eso la verdadera misión es liberar el humano que estás experimentando al desaprender, al desprogramarte, al dejar de alimentarte de esas programaciones y esos eslabones de esa matrix de control, para así ir disolviendo ese falso yo y permitir que resplandezca esa verdadera expresión auténtica de quien tú verdaderamente viniste a ser. Y lo más increíble es cuando tú reconoces que tú no eres necesariamente el personaje, que tú eres el jugador que está detrás del personaje, que tú eres la conciencia infinita jugando a ser este humano, que esto es un videojuego de conciencia que obedece a ti. Así es que puedes liberarte y activar tu máximo potencial por el bienestar más alto de todas las partes, porque es tu propia liberación la que de por sí está influenciando la liberación colectiva del nivel del juego que estamos experimentando todos juntos. Es tu propia liberación la forma en la cual tú estás sumando en esa liberación de este nivel de realidad. Y para esto, para que esto pase, para tú poder liberar el humano que estás experimentando y activar el poder absoluto de la fuente primordial o de la conciencia o de Dios o de la esencia incontenible, pues tienes que dejar de tomarte tan personal el juego de la vida. Porque cuando te tomas personal el juego de la vida te tensionas, se generan bloqueos físicos, emocionales, mentales y por ende energéticos en ti. Y así es que no puedes ver con claridad, desde ese lugar de desconexión es que no puedes oír la voz de tu intuición y así es que se nubla tu percepción y no te permite ser quien tú verdaderamente eres y te alejas del camino más elevado que vino a experimentar tu alma.
En cambio, cuando tú dejas de tomarte tan personal el juego de la vida y recuerdas que tú eres la fuente primordial, que tú eres la conciencia infinita, que tú eres Dios, que tú eres esa esencia incontenible jugando a ser este humano, es que puedes activar a full potencia ese poder de la fuente primordial a través del humano que estás experimentando. Es paradójico, ¿no? Porque entre menos personal te tomas el juego de la vida, más puedes activar el poder infinito de la fuente primordial de vida en la vida misma. Para esto tienes que reconocer que tú eres la conciencia infinita experimentándose en este humano y que es realmente el jugador, el observador, el que está influenciando absolutamente todo en su realidad. Y esto es algo que no quieren que sepas, porque precisamente ese sistema, que es el que genera esa matrix de control y esas entidades interdimensionales que son las que están manejando los hilos detrás de esa pirámide, pues no quieren que tú seas tu versión más auténtica, porque te les sales de las manos, te sales de la frecuencia de miedo, te sales de la frecuencia de ansiedad, de frustración, de represión, vuelves a conectar contigo y al conectar contigo te vuelves invencible. Por eso es que construyen todas esas programaciones y esas tendencias para alejarte de tu ser quien tú verdaderamente eres, para llevarte a que tú quieras ser algo que tú no eres, para llevarte a querer ser una versión artificial que te aleja de tu verdadera naturaleza y el potencial divino ilimitado que llevas dentro al ser lo que eres. Y ser espiritual no tiene nada que ver con hacer algo en específico. Ser espiritual tiene que ver con tú liberarte para ser verdaderamente libre de esas programaciones, libre de esas creencias limitantes, para tú activar ese poder de la autenticidad y reconocer que al tú ser quien tú verdaderamente eres, ya estás viviendo tu misión. Porque por algo y para algo esa fuente primordial se está experimentando a través del humano que tú estás experimentando o que tú estás soñando ser. Ser espiritual no es hacer rituales o seguir gurús o vestirte de una manera u otra o seguir un montón de supuestos dioses o deidades. Ser espiritual es ser quien tú eres. Ser espiritual es tu naturaleza, nunca podrás dejar de ser espiritual, pero la forma más expansiva de reconocer ese espíritu que habita absolutamente todo lo vivo es permitirte liberarte de esas cárceles mentales para que puedas así expresarte sin ningún tipo de interferencia. Y en ese mismo camino es que te encuentras cada vez más contigo. Vas soltando los velos de lo que no eres, vas soltando las programaciones, vas soltando toda esa identificación con ese falso yo y a la vez va renaciendo y resurgiendo de manera imparable quien tú verdaderamente eres. Así que recuerda que lo más espiritual que puedes hacer es ser tú, libre, indomable, íntegro, real, transparente. Y en una sociedad que te castiga por ser tú, ser auténtico es un acto de rebelión. La verdadera revolución empieza a través del autoconocimiento, al tú cuestionar por qué crees lo que crees, por qué vives como vives, si en realidad es tuyo o es heredado por esas programaciones del sistema que se difunden a través del entretenimiento, la política, la religión, la educación, la ciencia. Preguntarte verdaderamente si estás siendo tú o si estás únicamente obedeciéndole esas programaciones que te llevan a sostener una identidad falsa, artificial, porque recuperas tu poder es cuando rompes los moldes y lo cuestionas todo, cuando te permites despertar a esa sabiduría interna que naces de la fuente primordial de vida, al tú de por sí ya ser un fractal de la fuente primordial de vida. Liberarte es desprogramarte. Y al liberarte empiezas a vivir tu misión. Así que sal de la hipnosis colectiva, suelta las narrativas ajenas, vive desde tu esencia, permítete volver a ser como un niño, libera tu mente para poder así vivir a través de tu inspiración y seguir la guía de tu intuición, que verdaderamente es la voz de tu alma que te está permitiendo reconocer qué es lo que tienes que soltar, de dónde te tienes que salir, cómo es que puedes liberarte para ser tu versión más auténtica, para ser tu mejor versión, para vivir a través de tu misión, que es ser quien tú verdaderamente eres. Y esto es lo más increíble, desde tu autenticidad, al tú estar viviendo en tu misión, que es ser el humano que eres, creas un campo vibratorio que todo lo transforma. Porque todo tu campo electromagnético está limpio y expansivo al tú vivir desde tu corazón y estás influenciando todo lo que es de manera positiva. Al tú ser quien tú eres y al tú vivir en tu misión es que le permites a los otros también hacer lo mismo. Es que estás inspirando a los otros para que hagan lo mismo, para que conecten con quienes verdaderamente son, para que sean parte de esa grandísima revolución de conciencia al salirse de la hipnosis, al salir del adoctrinamiento, al potencializar sus propios dones, al conectar con esa inspiración para poder así activar el poder creador de la manera más elevada, expansiva y coherente posible por el bienestar más alto de todas las partes, pero
pero honrando la experiencia única e individual que tú estás teniendo. Lo cual quiere decir que de por sí, cuando tú estás viviendo tu misión, lo cual quiere decir que estás siendo quien tú verdaderamente eres, se empieza a alinear todo a tu favor, empieza a alinearse en total sinergia las diferentes pistas que te permiten reconocer cuál es el camino más elevado que tú viniste verdaderamente a transitar, qué es lo que tú viniste a crear y a dejarle al mundo, cómo viniste a sumar en esa revolución de conciencia a través de tu propia liberación, cómo viniste a sumar en la construcción de la nueva tierra al tú conectar con tu corazón, al tú oír la voz de tu intuición y seguir el impulso de la inspiración, al hacer lo correcto. Y para esto precisamente hay que liberar esa mente de la hipnosis, hay que conectar con la esencia, hay que permitirse ser libres de cualquier tipo de máscara o intento de apariencia. Cuando tú te liberas, los demás también van recordando su potencial, van recordando qué es lo que tienen ahí adentro, van recordando su esencia, para eliminar esa interferencia y permitir que cruce de la manera más expansiva el poder infinito de la fuente primordial de vida, para que así dejemos de ser parte de un rebaño que se dirige directamente al matadero, para que así esa autenticidad nos permita crear nuevas realidades que verdaderamente reflejen esa conexión que estamos sintiendo con nosotros mismos. Tu coherencia es medicina colectiva y no la medicina de la farmacéutica que lo único que hace es generar interferencia en tu cuerpo, sino la medicina sagrada que te lleva a liberarte de las sombras, a cruzar el miedo y a convertirte en el héroe de tu propia historia. Cuando tú te conviertes en el héroe de tu propia historia, te estás convirtiendo en uno de los héroes de la historia colectiva que estamos experimentando todos juntos, y a la vez estás inspirando a los otros a que también conecten con su propio héroe, a que se liberen de adentro hacia afuera, a que se permitan ser quien naturalmente vinieron a ser, liberándose de todas esas programaciones satánicas, arcónticas y artificiales que lo único que hacen es alejarnos de nuestra autenticidad, desconectarnos de nuestra naturaleza, para que dudemos de nosotros, para que cuestionemos lo incuestionable, para que normalicemos lo que no es normal en realidad. Y desde la liberación es que nace la claridad. Ahí es que puedes descubrir verdaderamente qué viniste a crear, qué es lo que quiere expresar tu alma, cómo puedes ser parte de ese gran despertar masivo de conciencia, cómo puedes sumar en esta revolución que estamos generando todos juntos al ser quien tú eres. Es mucho más simple de lo que pensabas, ¿verdad? Muchos piensan que la misión es algo externo, es lograr esto o aquello, y en realidad no. Tu misión es ser tú, y para ser tú tienes que liberarte de quien no eres. Tienes que dejar de ser quien te dijeron que debías ser. Tienes que dejar de ser quien tus padres esperaban que tú fueras. Tienes que dejar de ser lo que el sistema te programó para que fueras. Tienes que dejar de intentar parecerte a los demás. Tienes que dejar de compararte. Tienes que vivir de adentro hacia afuera. Tienes que despertar a ti. Tienes que volver a ti a través de ese viaje interno, haciendo consciente el inconsciente, iluminando las sombras, conectando con esa expresión auténtica del infinito mismo que tú estás jugando a ser en este momento. Esa es tu verdadera misión. Liberarte de lo que no eres para elegir y empezar a ser quien tú verdaderamente quieres. Nos vemos en el próximo video.